Vamos a ir mirando parte a parte, entonces siempre va en la primera diapositiva como la explicación y luego en la siguiente diapositiva voy a ir colocando el ejemplo. En la primera parte yo debo colocar el nombre del programa académico. Ejemplo, si se llama especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, así lo tengo que colocar acá. Si mi programa es simplemente psicología, lo llamo psicología, pero a veces también se llama pregrado en psicología. Tal como yo tengo el nombre de mi programa, debe figurar acá. El nombre de la institución, el correo electrónico de la institución, pero ojo porque tiene que ser un correo donde llegan las notificaciones, entonces muchas veces no es el correo del director de programa, sino que termina siendo más el de la persona que institucionalmente se encarga de toda la parte de contacto directo con el ministerio. Lo que sí bien es cierto es que la persona que figure acá debe ser una persona a la cual efectivamente le llega la información y va a responder. A veces colocan aquí el correo electrónico del representante legal y el representante legal muchas veces no tiene el tiempo para responder correos, por lo tanto se van a demorar procesos. Entonces hay que garantizar que la persona que figure aquí en su correo electrónico sea aquel quien efectivamente va a recibir y va a responder a los correos directamente del ministerio. En el siguiente apartado tenemos la denominación del programa, es lo mismo que hemos escrito nosotros en esta parte superior, el nivel de formación, la duración en términos de los periodos académicos del programa y básicamente tiene que ver con en términos de en cuántas semanas se va a hacer. La duración total del programa en términos de cuántos periodos académicos, en este caso muchos de los programas son a 8, 9 o 10 periodos académicos. La periodicidad de admisión, muchos de los nuestros son semestrales. El número de estudiantes admitidos en el primer semestre y los periodos en los cuales hay práctica clínica. Vamos a volver a reiterar algo que ya lo mencionó Oscar, pero yo vuelvo a decirlo acá. Nosotros vamos a hacer anexo técnico única y exclusivamente para prácticas en clínica, salud y neuropsicología, no en otros semestres. Por ejemplo, si sus estudiantes ven en séptimo semestre jurídica y hacen una práctica en jurídica, ustedes no tienen que hacer anexo técnico. Son única y exclusivamente para prácticas que se van a realizar en escenarios correspondientes con el componente clínico. Un ejemplo tendríamos acá. Entonces vamos a inventar que existe la Universidad de la Luna. Ellos tienen un programa que se denomina Psicología, denominación del programa Psicología. Aquí el correo electrónico corresponde como tal al de la persona que respondería. Su nivel de formación es profesional universitario. ¿Cuántos periodos académicos del programa tiene? 16 semanas. Generalmente los nuestros tienen 16 semanas, hay algunas universidades que tienen 18 semanas. La duración total del programa, 10 periodos académicos, la periodicidad de admisión semestral, el número de estudiantes que recibimos en el primer periodo, o sea, en primer semestre, podemos colocar 30 en este caso, y en cuáles son los periodos académicos en los cuales los estudiantes hacen práctica. Generalmente son 2 o 3, voy a colocar aquí octavo, noveno y décimo semestre. Cuando ustedes lo hacen, deben siempre verificar que la información esté correcta en cada uno pues, de los apartados. La siguiente es la tercera parte, donde vamos, digámoslo así, que es una de las partes más álgidas en el momento en que tenemos que llenar el anexo técnico, porque es donde más tendemos a veces a cometer errores. Por lo tanto, debe ser tranquilo su diligenciamiento y procurar que al máximo la información sea lo más clara posible. Tenemos el escenario de práctica. Este número, si ustedes tienen 10 escenarios, sencillamente van a decir escenario 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 10.
dependiendo de cuál número le van a asignar. Lo menos importante realmente es este valor, pero igual hay que enviarlos enumerados. Luego viene el nombre del escenario de práctica. Independientemente del REPS o no, ustedes deben colocar el nombre de ese escenario. Lo que pasa es que si el escenario figura con un REPS, la descripción debe ser exactamente igual a como aparece en el REPS. No puede ser diferente. Si ellos dicen, voy a decir cualquier cosa, Hospital de Kennedy, sede A, tal cual debe figurar entonces aquí. No podemos decir solamente Hospital de Kennedy, porque Hospital de Kennedy podría tener diferentes seccionales o sitios que ellos han habilitado en un momento determinado. Nombre y cargo de la persona que coordina las prácticas formativas en el escenario. Sería la persona como tal que se va a encargar dentro de ese escenario de práctica de coordinar la práctica. Puede ser un psicólogo. A nosotros nos pasa muchas veces que quien coordina es un director científico, o nos ha pasado que es el jefe de neurología, o sea, un médico como tal. Teléfono y dirección para comunicarse para notificaciones, esta es más institucional. Dirección y municipio para reportar la información. Sí, este es en relación con el sitio de práctica, o sea, nosotros estamos llenando esta información del sitio como tal. Entonces hagamos una relación. Hace un momento Oscar les comentaba que si nosotros tenemos una IPS debemos hacer convenio docencia-servicio con esa IPS. Entonces vamos a hacer cuenta que tenemos el Centro de Servicios Psicológicos de la Luna, IPS, y tiene su número REPS. Colocamos que el señor Pepe Pérez Pérez es el coordinador del centro, su número telefónico y su correo y la dirección. En el caso de Bogotá, solo con colocar Bogotá, pero también puede pasar que sea, por ejemplo, Cota, Cundinamarca, etc. Importante que esta información también venga completa. Si no tiene REPS, nuevamente, si la institución no tiene REPS, simplemente esto no va, ¿sí? La siguiente parte es donde nosotros empezamos a tener un poco más de dificultad. Entonces, esto estaba para irlo llevando en una presentación PowerPoint parte a parte, pero bueno, nos quedó así. En la columna 1, nosotros hemos de colocar el periodo académico. Ese periodo académico ustedes pueden llamarlo octavo semestre, noveno semestre, décimo semestre. ¿Cuál de ellos es a los cuales usted va a corresponder? O hay sitios que pueden hablar de ciclo, en el ciclo 4, en el ciclo 6, etc. ¿Cómo se llama esa práctica? Si ustedes miran cómo está en el ejemplo de anexos técnicos, nos hablan, por ejemplo, de una rotación en neurología pediátrica. En el caso nuestro, habitualmente no tenemos los nombres así, pero sí les damos un nombre, ¿sí? Esos nombres que ustedes pueden colocarle ahí podría ser clínica 1, clínica 2, clínica 3, o sencillamente ustedes decir clínica observación, clínica generalidad, o sea, no importa este nombre de hecho ustedes es como lo han documentado en su documento maestro y es como ustedes quieren determinar en cada nivel de la práctica clínica cómo se quiere llamar. Los servicios habilitados, en esta parte ustedes han de colocar cómo se llamaría el servicio en relación a la institución. Ustedes pueden tener estudiantes que están rotando en un servicio como por ejemplo consulta externa, o podría estar en hospitalizados, o podría ser por ejemplo prevención y promoción. ¿Cómo se llama ese servicio? Dice habilitados para la práctica clínica e incluir código. Si no hay código, pero sí tiene identificado ese sitio, ¿cómo se llama ese servicio? Ustedes lo colocan, ¿sí?
Luego vienen las actividades en términos del desarrollo de las competencias. Entonces me voy a pasar a la siguiente, que queda mucho más fácil para poderlo entender. Periodo académico, octavo semestre, noveno semestre, décimo semestre. Nombre de la práctica, esto es inventado. Ejemplo, la práctica de octavo semestre se llama observación y diagnóstico situacional, así lo llamo. La de noveno se llama intervención psicológica guiada. La de décimo semestre se llama intervención psicológica asesorada. Este nombre nuevamente, de acuerdo con cada institución, le va a colocar. ¿Qué servicio se va a hacer? Pues resulta que todo lo quieren hacer los estudiantes en consulta externa, entonces solamente va a estar en el servicio de consulta externa. Miren ustedes que aquí no hay ningún código. En algunas instituciones de salud tienen código para cada uno de los servicios. Si lo tienen, lo colocan. Si no lo tienen, simplemente le colocan el nombre. Luego vienen las actividades para el desarrollo de las competencias. En octavo semestre, ¿qué van a hacer los estudiantes en su práctica de observación y diagnóstico situacional en el servicio de consulta externa? Van a hacer una revisión guiada de intervención, van a aprender sobre técnicas de observación psicológica y técnicas de evaluación psicológica. Estas competencias o estas actividades que van a apuntar a las competencias las definen ustedes en su documento maestro y tal cual las van a colocar aquí. Como son actividades, entonces esto no lo van ellos a verificar en relación con ese documento maestro. Entonces estoy diciendo que en octavo semestre estas son las 3 actividades, que en noveno semestre se van a centrar en 2 actividades. Ejemplo, técnicas de intervención psicológica 1 y prevención y promoción 1. Y en décimo semestre, que es donde hacen intervención psicológica asesorada, van a trabajar técnicas de intervención psicológica 2 y prevención y promoción 2. Estos nombres van a variar de acuerdo con lo que ustedes establezcan. Luego viene la delegación paulatina en términos de semanas. Ustedes van a trabajar generalmente, en su mayoría las prácticas duran 16 semanas. Pues a mí me tiene que dar que entre observar, entre actuar guiado por el docente y actuar observado por el docente, en total me sumen las 16. 10, 6, 4, 8, 4, 4, 8, 4, o sea, ustedes aquí lo que están viendo es que finalmente yo sé que el fulanito, el estudiante fulanito, que es de décimo semestre, que llegó a su práctica intervención psicológica asesorada en el servicio de consulta externa y que estuvo en la parte de prevención y promoción y de técnicas de intervención, durante 2 semanas estuvo haciendo estas 2 actividades de manera en calidad de observador, que 8 semanas lo hizo bajo la guía del docente y lo hizo ya observado por su docente 6 semanas. O sea que aquí está incluido de alguna manera mi plan de prácticas. Eso es lo que yo tengo que diligenciar en esta primera parte. Y corresponde entonces con ese proceso que ustedes han iniciado de plasmar cada una de las aspectos relacionados con lo que van a hacer los estudiantes en ese escenario de práctica. Vamos ahora con la columna 3 a 9. Entonces, en la columna 3 a 9 nosotros vamos a colocar cantidades. Columna 3 corresponde al máximo de estudiantes en el escenario de práctica. ¿Cuántos yo voy a tener en octavo semestre? ¿Cuántos en noveno? ¿Cuántos en décimo? ¿Sí? Eso es lo que yo reporto en la columna 3. En la columna 4 me convierte esa cantidad de estudiantes en grupos. Ejemplo, yo voy a tener estudiantes en un solo grupo. Quiere decir que todos los de octavo van a ir los lunes y los martes al sitio de práctica, pero es un solo grupo.
Pero también yo puedo decir que yo voy a tener 3 estudiantes por la mañana, lunes y martes, y 3 estudiantes por la tarde, lunes y martes. Tengo 2 grupos, ¿sí? Entonces tengo que mirar que este total de estudiantes en número de grupos, ¿a cuántos van a corresponder? Luego voy a reportar la multiplicación. O sea, en la columna 5 yo voy a multiplicar esto por esto y aquí me va a dar un valor. Máximo número de estudiantes del programa que pueden rotar en el escenario de práctica discriminando por la práctica. Entonces multiplico 3, 4, me da este valor. ¿Cuántos grupos en total yo voy a tener que van a ser beneficiarios? Pero un segundito que alguien está diciendo aquí que se perdió la conexión. Oscar, dice que se perdió conexión. No, es como de eso ya. ¿Ya? Parece que ya aquí. Listo, gracias. Entonces, en columna 6 vamos a reportar en total cuántos grupos de diferentes estudiantes yo voy a tener en ese escenario de práctica en el mismo horario, pero así sea en días diferentes. Multiplico las columnas, o sea, es simplemente tomar cuántos hay acá, cuántos hay acá, cuántos hay acá, me dará la columna 8 y al final el número total de estudiantes. Veámoslo con ejemplo, que es más